Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hablar un poco hoy de amplificadores, o mejor dicho, vamos a hablar de preamplificadores de estado sólido. En este caso, esto es un pedal de distorsión que en realidad cuando lo armé me sonó más a un fuzz que a una distorsión. Este, Tiene un sonido muy interesante y es muy fácil de construir, ya que como ustedes ven lleva muy pocos componentes. Un solo transistor, tres capacitores, este, dos o tres resistencias, dos diodos, dos potenciómetros y nada más. Así que bueno, vamos a meternos un poco con esto. Bien, como decía, el transistor lo pueden elegir ustedes mientras sea un transistor NPN, no hay problema. Yo lo armé con un 2N3904, me funcionó muy bien. Es como un circuito bastante estándar, que vemos acá. Esta parte de acá, si se la quieren obviar, no hay problema. Esta es la parte donde toma la tensión de 9 volts, un capacitor de filtrado, y esta es la resistencia que polariza al LED para que el LED encienda su luz. Bien, así que vamos a enfocarnos en esta parte de acá del circuito, que es la parte importante. Bien, el circuito lo que hace es, a partir de este potenciómetro R3, que es de 10K, es variar la polarización del transistor. Cuando está en 10K va a sonar de una manera y se va a polarizar de una manera, y cuando esté en su valor de 0 cercano a masa va a tener una mayor ganancia y va a sonar de otra manera, quizás es un poco más distorsivo. Bien, lo que utiliza dos diodos, que son estos que están acá, de 1 y de 2, que funcionan a modo hard clipping. Ahora después voy a explicar qué es el hard clipping y qué es el soft clipping. Pero el hard clipping sería como una distorsión un poco más dura, con un recorte de onda bastante más abrupto. Y luego tiene otro, el potenciómetro, cuyo valor acá no está especificado, pero puede ser de 10K, de 50K, de 100K, que es para atenuar el nivel a la salida. Entonces, este potenciómetro va a jugar con el bias y nos va a dar distintos tipos de distorsión. Y este es el potenciómetro de salida. Muy bien. El circuito tiene un capacitor de entrada de 100 nano, que por un lado nos previene de la continua, que puede llegar a venir de la guitarra, y por el otro lado nos moldea la respuesta en frecuencia. Lo mismo que el capacitor también nombrado C1 de 100 nano. Que también va a moldear la respuesta en frecuencia. Si ustedes están buscando una respuesta un poco más aguda en su sonido, este capacitor lo podrían hacer junto con por ejemplo, 22 nano, 10 nano, 1 nano. Eso lo pueden ir viendo y pueden ir jugando de acuerdo al sonido que ustedes estén buscando, ¿no? Bueno, continuemos. Ahora, yo cuando vi el circuito la primera vez me pregunté qué hacía esta resistencia acá. No entendía muy bien cómo funcionaba. Si bien sé que es una resistencia que se utiliza para realimentar por colector, base colector, me preguntaba, pero ¿qué otra función tiene? Aparte es un valor muy elevado, un valor de 2 mega 2. Por un lado va a estabilizar este punto de tensión, y por el otro lado va a crear una tensión en la base del transistor. Bien, pero en realidad esta resistencia R1 tiene un nombre y se llama resistencia de Miller. También lo conocen a Miller por la capacitancia de Miller que aparece en los circuitos valvulares. Bueno, esta resistencia, según Miller, se puede dividir en dos resistencias a masa. Una en este punto a masa del mismo valor y otra resistencia en este punto a masa del mismo valor. Entonces, por un lado, funciona como impedancia de entrada del circuito y por el otro lado funciona como una carga para el circuito. Por lo tanto va a afectar tanto la entrada como a la salida. Bien, esto se plantea porque Miller dice que si tenés una resistencia conectada en serie con dos tensiones distintas, eso se puede deconstruir como dos resistencias del mismo valor conectadas desde este punto a masa y en este caso desde este punto a masa. Bien,
La explicación es mucho más compleja, hay una fórmula re loca que no tiene sentido que la explique. Pero bueno, básicamente ya saben lo que hace esta resistencia de acá. Bien, una vez que la señal sale invertida en fase por el colector, se encuentra con estos diodos que hacen recorte de señal. Y como le dije, hay dos maneras de hacer recorte de señal para distorsión. El hard clipping, que es esto que vemos acá, o el soft clipping. El soft clipping en circuitos con operacionales, que en algún momento podemos analizar uno bien básico, aparece en otra parte del circuito. Generalmente en los operacionales aparece en la parte de realimentación. Si ustedes imaginan que esto es un operacional, el soft clipping, los dos diodos estarían en esta parte. Bien. En este caso es un hard clipping, que es una distorsión bastante más áspera. Y acá van a ver el porqué. Si ustedes ven, tienen la señal original sin distorsionar. Tenemos dos tipos de clipeo o de distorsión. La suave o la dura. En este caso, el equipo utiliza este tipo de distorsión, que es la dura, donde hace un recorte bastante fuerte de la onda. La suave es lo que más se asimila al sonido de distorsión valvular. Así que esas son las dos diferencias que van a encontrar entre ambos circuitos. O mejor dicho, entre ambas posibilidades de distorsionar. Hay circuitos donde tienen una llave y te permite elegir entre soft clipping o hard clipping. En este caso tenemos solamente hard clipping, y la combinación de diodos también puede servir para encontrar el sonido. En este caso yo usé unos 1N4148, que son los clásicos, pero se puede poner un 1N4148 acá, o un N60 de este lado, o un 1N914 y un 1N48, o un 1N4001 y 1N4148, o dos diodos iguales. En eso no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, espero que les haya servido esta explicación del circuito. Muy sencillo, muy básico, se los recomiendo para que lo armen. Suena muy bien, la verdad yo me sorprendí. Así que cualquier cosa me escriben, me consultan, ningún problema. Les mando un abrazo.